La realidad de la industria, lo decíamos en los anticipos, una caída interanual realmente importante, más allá de que en algunos sectores industriales se comienzan a advertir esos brotes verdes de los que habla el presidente Mauricio Macri y su equipo. En otros se profundiza esa crisis, sobre todo en el sector automotriz. Esto está ligado con la propia realidad económica argentina, pero también, por ejemplo, con lo que sucede en Brasil. ¿Qué pasa en la industria de la madera? ¿Cuál es el contexto de la industria en el país? Lo vamos a analizar con el presidente de la Cámara, precisamente, de la industria de la madera, Marcelo Capaldi. Marcelo, muchísimas gracias por estar. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Lo invito ahora, los números para que los podamos analizar. Perfecto. Vamos a recorrer estos datos que son oficiales, son datos del INDEC en relación a la industria. El estimador mensual industrial reveló una baja del 2,3% en abril y sumó 15 meses consecutivos con saldos negativos en el cotejo interanual. Además, acumuló una merma del 2,4% en el primer cuatrimestre, según informó el INDEC. El sector automotor, influido por el estancamiento en Brasil, retrocedió un 7,5% interanual para cerrar el primer cuatrimestre con una suba de apenas el 0,2%. En abril, la producción de carnes rojas creció un 5,1% interanual, la de carnes blancas un 3,2% y la de yerba mate y té un 3,9%. Por el contrario, la producción de lácteos cayó un 11,7%, la molienda de cereales y oleaginosas un 5,8% y la de azúcar y productos de confitería cayó un 3%. Lo decíamos, hay algunos contrastes sobre la realidad que emerge de la industria, aunque el análisis general habla de 14 meses de un retroceso y saber cómo se va a crecer, a partir de qué piso se va a crecer. ¿Cuál es la realidad que se observa desde la industria, Marcelo? Realmente la realidad no la conocemos. ¿Cuándo podemos llegar a crecer? Tampoco, porque llevamos tantos meses con esta no es una gran crisis, pero es de forma permanente. Entonces, para nosotros se nos hace muy difícil pronosticar alguna posibilidad de mejora. Yo creo que por ejemplo, el mueble, que es un bien durable, en una crisis se posiciona más aún, porque nosotros al fabricar un bien, como digo yo, como decía recién, durable, la gente lo primero que deja de comprar es esto, ¿no? Entonces, si ahí nos está hablando de un 2,5% en este primer cuatrimestre, creo que para nosotros es mayor. Se nos hace muy difícil como industriales inclusive. Esta coyuntura económica ha impactado de manera distinta a los distintos sectores industriales. Uno ve un repunte en la industria más pesada, la metalmecánica, que está relacionada con las fábricas de insumos agrícolas, claro. Y por otra parte el sector mueblero o el calzado o el textil en franco retroceso. Sí, pero no te olvides también que la agroindustria tuvo muchos problemas hace 3 años atrás. O sea, el tema es de qué piso se parte, ¿no? Claro. Por eso, o sea, no sabemos nosotros cuál es la industria que realmente va a arrancar. Hoy le está tocando a agroindustria. No sabemos nosotros cuándo. Para nosotros nunca, de este último tiempo, es más, me animo a decir que la madera y el mueble tienen problemas después del default. Estamos hablando del 2001, estamos hablando de 10, 12 años que no crecemos durante una forma prolongada y permanente. ¿Esto tiene que ver con la caída del consumo interno? ¿También tiene que ver con las importaciones de muebles que, por ejemplo, puedan llegar desde Brasil a precios más baratos? No, yo no digo tanto eso porque medianamente este gobierno también sigue cuidando la industria nacional. A mí me parece que el problema más grave es que tenemos una gran presión tributaria dentro de la industria. Hablo de la industria, ¿no es cierto? Yo digo, ¿cómo puede ser que mi industria le pague a la materia prima ingresos brutos? Luego yo como industrial pago ingresos brutos.
a medida que vas facturando, entonces es imposible. Digo un ejemplo, ¿no? A ver, comparémoslo, por ejemplo, Marcelo, con Brasil. Digo, para tener una referencia más cercana, no con Europa o con los Estados Unidos. Sí, de ¿Se la pagan región más impuestos que, por ejemplo, un industrial de la madera en Brasil? Sí, últimamente hay varios informes que nos están dando que de la región, de los países de la región, Argentina es el 40% más caro en tributos, la presión tributaria. Un 40% sobre los costos. Directamente al valor de venta tenés un 20, un 25 arriba. Es imposible. Cuando yo saco costo, ¿cómo hago para decirle al brasilero te quiero vender si él ya está en 40 de materia prima más bajo y mano de obra y leyes sociales y todo? Es imposible. Hoy no hay exportación, digamos, de muebles. No, hoy no hay exportación. Y no es por el dólar. Yo digo que no es por el dólar. A mí me parece que el factor más importante son los costos. No piden una devaluación, sino una modificación del costo tributario. Claro, tributario en forma general, tanto provincial, municipal, nacional. Porque cada vez que Argentina, que el gobierno necesitó crecer, tuvo más déficit, ¿dónde fue a poner impuestos? Al pueblo en general, ¿no? Pero a la industria le impacta más, porque la industria no es la industria cuando se pone a trabajar tiene sus empleados, tiene su estructura y no la puede desarmar fácilmente. Aparte, cuando nosotros tenemos empleados, los empleados nosotros los tenemos que cuidar porque nos cuesta mucho capacitarlos y tener. Entonces no hacemos intercambio permanente de empleo. La energía no podemos apagar las luces, las máquinas tienen que funcionar. Hoy estamos pagando el 100% de energía de lo que pagamos hace 120 días atrás. ¿Un 100% le aumentó la boleta? Sí. Entonces vos decís, pero ¿cómo ¿Se puede hago dar un yo monto para estimado, exportar? Marcelo, de cuánto cuesta, por ejemplo, sostener una empresa como la suya en materia eléctrica? A eso me refiero, ¿no? Una boleta, la última, más o menos, ¿en qué monto rondaba? Nosotros estamos como gran consumidores y nuestra boleta mensual es de 123.000 pesos. Claro, el gran consumidor paga más, además, ¿no? Paga más, o sea que es siempre el que más paga, el que más empleados tiene, el que más produce y el que más bien le hace al país, porque esos empleados no están en la calle, están trabajando, tienen su mutual, tienen su jubilación. El gobierno se despreocupa de ellos y sin embargo nosotros, que somos los más medianamente que nos animamos a tener empleados, estamos más castigados en forma permanente. Y no hablamos solamente, antes hablamos de la presión tributaria y la presión de cobro de todo esto. Porque, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, con ingresos brutos, con el convenio multilateral, 2 meses que nosotros nos atrasemos, inmediatamente viene el mismo castigo que hace el de la AFIP. Nos embargan todas las cuentas corrientes hasta que no le cancelemos el ingreso bruto perteneciente a su provincia. Vos decís, pero nosotros ya no damos más, realmente estamos metidos en un sistema que nos están invadiendo directamente, no sé hasta cuándo. Tenemos esa fe que algún día va a cambiar y que esto creo que va para mejor. O sea, yo no soy pesimista, soy optimista y creo que esto lo veo como que... ¿Y dónde está esa luz al final del túnel? Y esa luz la vamos a tener que esperar. Yo tampoco quiero ser muy ansioso, no podemos ser ansiosos. Porque se ha hablado tanto del próximo semestre, y lo estamos... Sí, y ahora arrancamos un nuevo semestre. Sí. ¿No? Pero yo digo de que no soy ansioso porque sé que la economía tiene sus tiempos. Venimos de mucho tiempo de hacer cosas que no deberíamos haber hecho, con gran inflación. La inflación tampoco se puede revertir fácilmente. Hay muchos factores que hacen que necesiten su tiempo, ¿no? Pero yo creo que todavía nos falta este año. A mí me parece que recién el año que viene, si el gobierno va tomando acciones, no solamente con la inflación, con la industria y con el comercio y con todo lo que viene, que todo lo que hace el costo, creo que vamos a poder empezar a ver alguna luz
a partir del año que viene. ¿Y el sector de la madera dónde está teniendo más dificultades? ¿En la posibilidad de exportar, de sacar los productos con el costo total que tienen de producción o en la caída del consumo interno? ¿Dónde los está golpeando más fuerte? Principalmente el consumo interno, Ajá. porque como decíamos recién, los costos nuestros no dan para exportar. Nuestra empresa exportó hasta hace 2 años atrás, con mucho sacrificio, a Chile, y realmente en este momento no, con los costos que tenemos, y los sacamos muy bien a los costos porque sabemos sacar costos, venimos exportando hace muchos años, esporádicamente, no en forma permanente, pero no nos dan los costos, no cierran. Y en el caso suyo, ¿tiene una estimación porcentual de cuánto cayó la venta o la producción respecto de algún periodo que usted tome como referencia? Sí, nosotros estamos trabajando al 65-70% de la producción que podemos hacer. Nuestra capacidad productiva está al 65-70%, pero con muchas dificultades en la venta. O sea, si bien estamos trabajando porque tenemos la necesidad de trabajar, porque los costos fijos necesariamente lo tenemos que sacar, ¿no es cierto?, de la venta. Pero bueno, llegar a eso es con mucho sacrificio y con muy poca rentabilidad. El tema es enfriar la economía para bajar la inflación, ¿no? Porque esto no parece ser un elemento que permita favorecer el consumo. Por el contrario, el asalariado tiene menos recursos que se destinan, por ejemplo, a la compra de muebles, ¿no? Claro, por eso, como te decía al principio, al ser un bien durable, somos los más castigados. Claro. Porque claro, ese mueble no se va a comprar o se arregla con lo que tiene, con lo que le prestan, le regalan, pero nuevo es muy difícil. Pero bueno. ¿Esta situación está impactando ya en los puestos de trabajo en el caso de su industria? No. ¿Y en el sector en general? En el sector en general no. Por eso decía antes, la industria es un cuida el trabajador porque es difícil recuperarlo. Es muy difícil recuperarlo, y después a lo mejor... Y la industria tiene algo muy importante que, como decíamos recién, hasta hace 2 años la agroindustria estaba realmente en unas pésimas condiciones. A los 2 años, hoy está floreciente. Entonces la industria tiene esos altibajos tan marcados, que hacer un empleado nuevo te lleva de 6 a 8 meses. Y no hacerlo en forma, por lo menos que empiece a producir medianamente. Y si vuelve a arrancar, volver a ser empleados nuevos es muy difícil, cuesta mucho. Y vamos a perder el inicio de la reactivación, donde más uno tiene que estar preparado para salir al mercado. ¿Y cómo se recuperan mercados? Una vez que uno imagine, bueno, el año que viene comienza a mejorar la economía. Marquemos esa como una estimación, ¿no? ¿Cómo se logran recuperar mercado? ¿Cómo se logra tentar nuevamente al consumidor? ¿Cómo se logra reactivar ese ruedo? ¿O es inmediata? ¿O eso se da naturalmente? Se da naturalmente. Desde el primer momento que uno ve enseguida la reactivación, y es natural, es algo que... Porque el consumidor final tiene esa necesidad y la conoce. Claro. Y ni bien puede que dice, bueno, a mí me está sobrando esta parte del sueldo, lo voy a destinar para ese mueble o ese artículo de madera que tanto estoy necesitando. Se da normal. Y otra cosa que estamos poniendo mucho énfasis, nosotros por lo menos en la fábrica, es el diseño. Cosa que en otros tiempos, no. Yo te decía antes del default 2001, el diseño era lo que se fabricaba normalmente y no innovábamos. Claro. Hoy se está innovando, se están cambiando diferentes formas de fabricación, de diseños, tanto en el diseño como en la terminación, mezclar material MDP o MDF con madera maciza. Bueno, todo eso va llevando a que también entusiasme al consumidor final para ver un modelo diferente, un modelo con diseño, un color diferente. No se trata solo de la economía argentina. ¿Cómo impacta, por ejemplo, Brasil, ¿no? Que lo decíamos en algunos sectores, por ejemplo, la industria automotriz es clave, ¿no? Ha habido un desplome realmente. Es el principal socioeconómico de Latinoamérica, sí. El segundo de la Argentina después de China. Sí. No nos ayuda nada que Brasil esté como está, ¿no? No, para nada. Inclusive ellos también tienen la necesidad de venta y como tienen precio, nos están invadiendo con ofertas, en forma permanente. Nosotros estamos recibiendo gente tanto de fabricación de maquinarias, de nuestro sector, y me imagino que también nuestros clientes también tendrán la visita de fabricantes de muebles que quieren seguir con su estructura, ¿no? Entonces salen al mundo a vender. Hoy Brasil tiene la posibilidad, con los costos que tiene, de poder salir al mundo, no solamente en Argentina.
Es una realidad muy compleja. Ojalá que comiencen a darse esto que se denomina los brotes verdes o la luz al final del túnel, que lleguen rápidamente y que lleguen más de manera más general, que no sea solo sectorial, porque la verdad es que hay muchos sectores que hoy la están pasando mal. Bueno, en el comercial, acá me ha informado también la cantidad de cierres de comercios, se necesita revertir este contexto y sobre todo que suceda antes de las elecciones. Muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muy amable. La palabra de Marcelo Capaldi, el titular de la Cámara de la Madera. Ahora vamos con el Compacto Nacional de Noticias.